A continuación, invitamos al escenario a Marco Peña, director de la carrera de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, que nos hablará sobre valoración del rol de las IDES en el proceso formativo de estudiantes de Geografía. Caso Universidad Alberto Hurtado. Marco, por favor, adelante. Hola a todos, a todas, gracias por los aplausos. Voy a probar primero los efectos especiales de mi ponencia para ver si está todo ok. ¿Sí? Ya. Muchas gracias en primer lugar por su presencia, por su interés de estar aquí en esta charla, en esta pequeña charla que voy a dar sobre este tópico que están viendo acá en este título. A agradecer brevemente en nombre de la comunidad académica de Geografía la invitación que se nos ha hecho. Es muy importante porque sobra decir, ¿verdad?, la importancia, la gravitancia que tienen los geodatos digitales para el quehacer de la geografía. Es fundamental. Y también agradecer la invitación en nombre de mi departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Nos complace mucho que nos hayan invitado a esta conferencia IDE. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente nos complace? Porque nuestra carrera tiene un sello distintivo en el uso de geotecnologías. Ese sello, tal cual como lo digo, nos distingue del resto de las carreras de geografía nacionales, en términos de que hay una trayectoria dentro de nuestro plan de estudio muy fuerte, muy asentada en el uso de geotecnologías. Entonces tenemos una línea formativa muy fuerte en eso. Desde el principio de este proyecto, yo soy parte de este proyecto desde su inicio, actualmente soy director de la carrera, y es una carrera de relativamente corta data, fue creada en el 2012, y siempre hemos tenido entonces ese sello. Por lo tanto, nos complace mucho estar acá, lo digo muy sinceramente. Bien, entonces ustedes podrán ver entonces el título de esta ponencia, la motivación que yo tuve de presentar hoy día, lo que me motivó presentar en este marco en este encuentro de IDES, tiene que ver con el rol de estos geodatos en nuestro proceso formativo. Y específicamente yo voy a hablar del proceso formativo terminal de la carrera, y me estoy refiriendo entonces al trabajo de grado. El trabajo de grado que, como ustedes sabrán, da pie a la licenciatura en Geografía, y estos trabajos entonces están muy entroncados con las IDES. Entonces mi motivación fue explicarles cuál es ese rol versus alcances y ver si en este breve tiempo podemos discutir algo al respecto de eso, ¿no? Entonces quiero presentar algunas evidencias de este valor que revisten estos geodatos, y como puse ahí al final, y ver si discutimos algunos alcances, porque quiero presentar uno que otro ejemplo de cosas que hemos hecho en el marco de estos estudios. Porque también me parece importante remarcar este esfuerzo que hemos hecho en los trabajos de seminario, de trabajar con geodatos digitales. Ya decía que nuestra carrera está muy vinculada al uso de geotecnologías, pero también nosotros hemos puesto un esfuerzo adicional en publicar esos trabajos. Por lo tanto, hoy día voy a presentar todos los trabajos de seminario, de grado, que han sido publicados en revistas de corriente principal, ¿ya? Y eso le da un valor especial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Voy a aquí avanzar más o menos rápido. Yo ya les decía que la licenciatura es un grado académico que se le otorga una trayectoria del alumno que ha aprobado una serie de asignaturas y que ya se encuentra en su fase terminal, pero hay un hito muy importante que tiene que cumplir, ¿verdad?, para que estos conocimientos, estas habilidades, estas competencias que define el perfil de egreso de la carrera, realmente, ¿verdad?, se le puedan atribuir a ese alumno, a esa alumna, y es el trabajo de grado. Y entonces, este trabajo puede tomar distintas formas, puede ser una tesis, puede ser un estudio caso, y en nuestro caso es un seminario de grado. Y este seminario de grado necesita cumplir con ciertos requisitos, ¿sí?, atingente a la disciplina,
que sea novedoso, que sea formativo, es decir, útil para la formación del alumno o la alumna. Y quiero destacar el punto que está ahí abajo. En nuestra carrera, entonces, nosotros ponemos énfasis en que sea sucinto y explicativo, y por eso se tiene que atener a un modelo de comunicación académica, que es el modelo IMRID, Introducción, Métodos, Resultados, Discusión. Es un formato de comunicación, ¿verdad?, que uno lo reconoce típicamente como el formato de un paper o de un artículo científico, ¿no? Y eso, por supuesto, supone ciertos desafíos, porque es un escrito que tiene que ser muy eficiente, no pueden sobrar palabras, ¿verdad?, no puede redundar en ideas, entonces hay que hacer un trabajo bien fino con el alumnado para llevarlo a este tipo de escritos, ¿no? Y con esto entonces quiero adelantar, no todos los seminarios de grado terminan en una publicación. Nosotros hemos intencionado desde el principio, eso sí, desde nuestras primeras cortes del año 2016, porque ya mencioné que somos una carrera relativamente nueva, entonces hemos intencionado que estos seminarios puedan ser publicados, lo cual significa que hay que hacer un trabajo adicional con estos trabajos. Y como ya dije, prácticamente todos esos trabajos publicados involucran las IDES, ¿sí? Ahí está el nexo de lo que yo quiero presentar ahora. Bueno, ya decía entonces que es un seminario de grado, certifica la obtención de la licenciatura y es un trabajo escrito en el formato típico de un artículo científico y puede desarrollarse en 3 líneas formativas. Yo ya les mencionaba que nuestra carrera tiene una línea formativa especial que la distingue del resto de las geografías de Chile, vinculada a la geomática o a las geotecnologías o a las ciencias de la información geográfica, si ustedes quieren, si es que los queremos ver como sinónimos esos conceptos en el marco de esta presentación, ¿ya? Bueno, entonces, desde la primera corte, nosotros, como ya les decía, hemos alentado, ¿verdad?, a la publicación de estos estudios, los que puedan pasar ese rasero y requieren de un esfuerzo adicional. Eso significa que hay que cumplir con ciertos estándares de calidad adicionales en el escrito y, por lo tanto, nosotros necesitamos datos de calidad. Y aquí, entonces, nosotros hemos empleado múltiples geodatos y uno de ellos, muy relevante, tiene que ver con las capas temáticas de las IDES y adentrarnos en lo que son las metodologías, los pros y los contras que tienen estos geodatos para las aplicaciones que estamos buscando, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí les voy a presentar algunos datitos. Prácticamente el 20% de los trabajos de seminario grado han sido publicados en nuestra carrera, con indexaciones que van desde Scopus hasta ahí algunos artículos WOS, antes ISI, ¿no? ¿En qué revistas se han publicado? Menciono solamente las más importantes. Revista Geográfica de Chile, Terra Australis, es muy receptiva, ha sido muy receptiva, tenemos una muy buena relación con esa revista, en términos de la receptividad de trabajos que se vinculan a las geotecnologías. Pero por ahí aparecen otras, por ejemplo, la revista española Geofocus, la revista iberoamericana, revista cartográfica, menciono también a la revista Teledetección de la Sociedad Española de Teledetección y por ahí también aparece la revista Bosque de la Universidad Austral. Son algunas de las revistas. Más importante que eso, entonces, centrémonos en las temáticas abordadas. Yo ya les decía que tienen que ver con geotecnologías, teledetección, aplicada a ¿qué? Perturbación de distintos ecosistemas, bosques nativos, humedales, glaciares. Hemos trabajado publicación en todos esos ámbitos, contaminación ambiental, como podría ser contaminación atmosférica y de cuerpos de agua, cuerpos lacustres, naturales o artificiales, embalses. Geografía de la salud, también ahí tenemos una beta, trabajamos también en esa área y también ahí entonces hemos recurrido a las IDES, espacialidad hospitalaria, mapeo de enfermedades crónicas, mapeo de la distribución, de la desigualdad, son algunos tópicos relevantes al respecto de eso. Geografía urbana también trabajamos en esa línea, básicamente en lo que concierne a expansión de ciudades intermedias y algunos barrios básicamente de la ciudad de Santiago. Y luego tenemos geografía de los riesgos naturales y cambio climático, básicamente ahí hemos empleado las IDES para mapeos en lo que concierne a megasequía en la zona central y variabilidad climática, ¿sí?
siempre en la zona central. Y después aparecen algunos tópicos que esos ya, uno que otro artículo que no han empleado las IDES, yo lo incluí igual en la estadística que les mostré recién. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Fíjense que, como ya les decía, las fuentes de geodatos de estos trabajos son básicamente tres. Datos que se colectan en terreno y que tienen el principal desafío en el marco de un seminario, la disponibilidad de recursos. Entonces el terreno puede ser autofinanciado por el alumno o la alumna, o bien podría contar con financiamiento si es que ese estudio se entronca en algún proyecto del académico guía. Luego tenemos los geodatos raster, ¿verdad? Básicamente ahí recurrimos a imágenes satelitales gratuitas, me refiero a los sensores MODIS, Landsat, Sentinel, Aster. Modelos digitales de elevación, como por ejemplo el ALOS, ese es otro insumo. Y por ahí tenemos entonces en el área vectorial las IDES y otras capas, por ejemplo los PLADECO, las CACEN, los planes reguladores, en fin. Y aparecen entonces por ahí las capas temáticas IDE. IDES recurrentes, el catastro de uso de suelo y vegetación, es el que más se repite en nuestras publicaciones de seminario, con motivo de que de mapear coberturas de suelo, usos de suelo, por ejemplo, vegetación, como lo voy a mostrar brevemente más adelante, y distintos atributos de la vegetación. Y menciono otros que son relevantes. Fíjense que ahí tenemos 11 publicaciones, ¿verdad?, que emplean este catastro, pero por aquí menciono otras que son interesantes, de las cuales voy a hablar también. La red de calidad del aire del área metropolitana, cifras oficiales de COVID, sí, también la hemos empleado en el marco de publicaciones de seminarios, por ahí va a aparecer algún ejemplo. El inventario de glaciares también, en aplicaciones que conciernen a aplicaciones de glaciares de montaña. Bien. Y entonces les voy a presentar brevemente estos tres casos. Mapeos de severidad de incendio o recuperación de vegetación incendiada, donde hemos empleado el catastro de uso de suelo y vegetación. Voy a hablar brevemente del caso de estudio de la tormenta de fuego que azotó la zona central de Chile hace algunos años atrás. Detección de cambio temporal, esto lo hemos hecho básicamente en vegetación nativa y humedales, empleando ecología del paisaje, y para eso nuevamente es importante, fundamental, contar con el catastro de uso de suelo y vegetación. Y finalmente por ahí aparece un tema bien novedoso que lo hicimos con el colega Manuel Fuenzalía, que tiene que ver con vincular los casos de enfermedad por COVID con contaminación atmosférica derivada del sensor MODIS, ¿ya? Y entonces acá también necesitamos los datos de morbilidad, fundamental, ¿verdad? Bueno, aquí entonces lo que estoy mostrando, les quiero hablar brevemente de esta aplicación, de estos trabajos que nosotros hemos hecho en seminario, que partieron con nuestras primeras cortes. Me acordé ahora de mencionarlo porque por ahí me encontré con un exalumno que ahora está contribuyendo en nuestra asignatura optativa, con quien hicimos la primera publicación de seminarios, el año 2016, 2017, las primeras cortes, en Parque Torres del Paine, y fue publicado en revista Teledetección. Y después de eso seguimos trabajando algunos tópicos como el que estoy mostrando acá. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Los mapas de ubicación de la región de O'Higgins, de la región del Maule, un sector conocido como Nilahue Barahona, un sector conocido como Las Máquinas, ¿verdad?, que se incendiaron en el verano del 2016-2017. Fíjense que en el mapa que estoy mostrando allá a la derecha, estoy mostrando la severidad de calcinación de este evento, los mapitas que se ven rojos-naranjos, ¿sí? Arriba Nilahue Barahona, abajo Las Máquinas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué hablamos de recuperación de la vegetación calcinada? Porque ocupamos una serie de imágenes satelitales a partir de las cuales derivamos una serie de índices espectrales, conocidos índices espectrales relacionados al turgor vegetal, al vigor vegetal, a la calcinación vegetal. Los mezclamos todos, ¿verdad? Porque ustedes saben que eso está muy de moda con el Machine Learning. Y los mezclamos todos, ¿verdad? Y vemos entonces seleccionamos cuáles son aquellos que tienen el mayor poder predictivo de esta recuperación vegetal y llegamos a ese mapita que está ahí. Necesitamos contrastar esos datos con datos de terreno
hay que hacer una campaña de terreno para medir el daño ecológico de la vegetación, pero fíjense que para darle interpretación, entonces, mapitas que ustedes ven en rojo o naranjo, nosotros necesitamos las coberturas, y ahí las estoy mostrando, coberturas muy generales de plantación y bosque nativo, que las derivamos de la CIDE. ¿Por qué? Porque nos entregan los marcos, nos entregan los polígonos a partir de los cuales nosotros podemos interpretar ese mapa. Ustedes notarán que si nosotros hablamos del mapa secas, el mapa que están viendo en esa escala de colores cálidos, no sabemos qué está sucediendo ahí. Ir a muestrear eso a terreno, obviamente que es una labor inabordable. Entonces nosotros necesitamos darle interpretabilidad a esas clases. Y para darle interpretabilidad, nosotros necesitamos datos auxiliares, y esos datos auxiliares provienen del catastro. Y el catastro nos dice, mira, aquí hay plantaciones, aquí hay bosque nativo de tal tipo. Este bosque nativo entonces tiene ciertos grados de cobertura, tiene ciertos grados de crecimiento, y con eso entonces nosotros vamos añadiendo interpretabilidad a nuestro mapa de calcinación, que es derivado puramente de índices espectrales que son ciegos a esas variables, ¿no? Bien. Aquí yo estoy presentando el caso del humedal de Batuco, las aplicaciones que yo les comentaba recién, que se han focalizado en el uso de métricas de ecología del paisaje, y nuevamente aquí es fundamental, fíjense que ahí por ahí aparecen las clases del catastro, ¿sí? del catastro el catastro IDE. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una detección de cambio temporal. Momento 1, momento 2, año 2005 versus año 2021, si mal no recuerdo, el 2021, si la publicación es del 2022, debe ser 2021, ¿no? Superponemos entonces estas capas vectoriales. Cuando estas capas vectoriales no son muy antiguas, ¿verdad? Nosotros las tenemos que actualizar interpretando la imagen, y tenemos entonces estas coberturas, ¿no? ¿Y para qué nos sirve entonces esta comparación de dos tiempos, bitemporal, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve en el marco de la aplicación de ecología del paisaje? Pues nosotros necesitamos derivar un montón de métricas que se refieren a los cambios que han experimentado esos polígonos en su forma, ¿sí? Entonces, no es tanto si aumentaron o disminuyeron en su número absoluto, sino si se hicieron más elongados, más compactos, más quebrados, más irregulares, ¿verdad? Hablan las métricas de ecología del paisaje, entonces hablan acerca de la forma de estos polígonos. Por lo tanto, es muy importante mapear la forma que efectivamente tienen estos polígonos. Y ahí entonces, para nosotros es muy perentorio que estos catastros estén actualizados y que sus metodologías sean muy conocidas al detalle, porque cuando la metodología está bien detallada, de inmediato nosotros sabemos dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles que podríamos eventualmente apuntalar mediante un procesamiento de imagen o una interpretación simple visual o un trabajo de terreno, ¿ya? Entonces siempre estamos en la búsqueda de la fuente, de cómo se levantó ese dato, a qué escala lo podemos ocupar, con qué resolución espacial fueron empleados los productos, si que se emplearon imágenes satelitales, porque obviamente aquí estamos hablando de una aplicación de escala local, donde la forma del polígono es muy fundamental, por eso lo quería destacar, ¿ya? Y ahí dependemos nuevamente de la CIDE. Y quiero mostrar también, entonces, bueno, aquí, yo esto no lo voy a hablar mucho, simplemente para mostrarles que las barritas blancas presentan un tiempo 1, la barrita gris presentan un tiempo 2, y la barrita negra presenta la diferencia entre los dos tiempos para una métrica dada, ¿ya? Entonces, nosotros generamos esos gráficos y obviamente que buscamos precisión en eso, porque las implicancias ecológicas en el cambio de esos polígonos son trascendentales en el marco del estudio, ¿ya? Hábitat de especies, nichos ecológicos, en fin, todos están relacionados con la distribución y forma de esos polígonos. Aquí quiero terminar entonces mostrándole un caso más reciente y bastante novedoso que hicimos con los datos de COVID. Ahí estoy presentando el área metropolitana que nosotros empleamos como área de estudio, y como ya adelanté, lo que hicimos fue emplear datos del sensor MODIS de profundidad óptica de aerosoles, que en el fondo es una medida de contaminación en la columna atmosférica, y empleamos esos datos bajo la premisa de que es más probable contagiarse de COVID en áreas que están más contaminadas, ¿no? Trabajando con un cierto lag, un cierto desfase de los datos, un cierto retardo, pero esa relación debiera existir. Y dividimos entonces el área metropolitana en 4 grandes zonas
típicamente, que se trabajan típicamente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver. Y relacionamos entonces esos datos y obtuvimos entonces correlaciones, empleando modelos simples de correlación entre los datos de enfermedad y los datos de contaminación para las distintas zonas. Entonces acá lo que quiero decir, lo que quiero enfatizar, es que nuevamente quizás es necesario contar con un dato tan preciso como el que ha levantado las IDES respecto de la morbilidad, porque obviamente eso me va a producir un ajuste más realista de los datos para cada una de estas zonas, o incluso si yo estas zonas las quisiera desagregar en zonas más pequeñitas. Este es un estudio piloto que nosotros hicimos con nuestro colega, pero que eventualmente de ahí podrían aparecer más mejoras, ¿sí? Y con ese ejemplo entonces yo quiero terminar mencionando lo siguiente, estos 3 puntitos que tengo acá. Me parece que es importante perseverar en la depuración y mejoramiento de los geodatos IDE en términos de su calidad, en términos de sus metodologías. Siempre es bienvenido una mayor frecuencia temporal de los datos. A veces quisiéramos tener ciertas fechas o ciertas proximidades temporales entre datos, pero entendemos lógicamente que tienen un cierto intervalo de levantamiento. Por ejemplo, nos ha pasado mucho también con datos del Minagri, cuando trabajamos con cultivos agrícolas, ¿verdad? En el sentido que son capas que son muy cambiantes. Entonces, la metodología, como ya decía, también es importante conocerla en detalle, porque a partir de eso uno sabe qué puntos son fuertes y débiles para una aplicación dada. Promover el uso creativo de geodatos IDE con entidades, por ejemplo, académicas, en términos de lo que estoy contando ahora, de aplicaciones que se pueden hacer, que son aplicaciones publicables, que después algunas de ellas han escalado a lo mejor a publicaciones de mayor envergadura, pero que inicialmente fueron iniciativas muchas veces propuestas por el alumno, y le fuimos dando forma luego y terminó siendo publicada en alguna revista de corriente principal. Si bien es cierto, no es de la mayor indexación, pero son revistas científicas al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, y la última idea es vincular estas capas temáticas, ¿verdad?, con otros geodatos, que es básicamente lo que nosotros continuamente hacemos, trabajando con DEM e imágenes satelitales. Yo personalmente, porque trabajo en esa línea, mi área de experticia es trabajar con teledetección, básicamente satelital o aérea, térmica, óptica, básicamente, ¿sí? Y esas son algunas observaciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu interesante exposición.